Nosotros naturalmente reconocemos absolutamente la integridad territorial de la Georgia, no aceptamos la independencia de Abjasia y Osetia. ¿Me podría decir pros y contras sobre este país? La vida aquí también me parece muy buena porque es muy, digamos, europea. Hay, por ejemplo, calles muy bonitas, hay teatros, hay cines, hay buenos restaurantes, hay ópera. Yo diría que los puntos negativos son una cierta desorganización, sobre todo en el tráfico. ¿Qué relaciones tiene con el país de Georgia? Yo creo que la embajada tiene tres misiones principales, ¿no? Una misión es la misión de acercar políticamente a los dos países. El segundo plano es el plano económico. Y la tercera cosa que es muy importante es lo cultural, porque ven muy positivamente a la cultura brasileña, latina de manera general, ¿no? Durante la época de la Unión Soviética era prohibido cualquier cultura occidental. ¿Cree que será posible una adhesión a la Unión Europea por parte de Georgia en los próximos años? La posibilidad de entrar en la Unión Europea es muy positiva porque es un país que es bastante pequeño, con pocas materias primas, y entrar en la Unión Europea habría mucha ayuda económica, probablemente el nivel de vida subiría muchísimo. Osvaldo, muchísimas gracias por venir al canal. De verdad es todo un placer que haya podido aceptar nuestra invitación. Osvaldo es embajador de Brasil en Georgia y realmente tiene tanta trayectoria y un bagaje previo, no solo evidentemente su faceta actual y la misión de ser embajador en Georgia, sino que además pues, tiene toda una trayectoria y una etapa pues, muy interesante, la cual me gustaría hablar con usted largo y tendido y sobre todo y enfocarnos especialmente también en su misión aquí en Georgia. Así que le agradezco mucho de haber estado aquí en el canal. Bueno, el placer es mío. Estoy muy contento de poder ayudar a este proceso de mayor conocimiento sobre la Georgia. Perfecto. Bueno, para los que no conocen, Osvaldo Biato es embajador de Brasil en Georgia y evidentemente, como decía, tiene una trayectoria profesional larga y tendida, de la cual me encantaría, de hecho, empezar el podcast de esa manera. Así que, Osvaldo, ¿nos podría contar un poquito cómo ha sido su bagaje y su experiencia en el ámbito diplomático a lo largo de los últimos años? Bueno, yo empecé mi carrera en efecto en la Ciudad de México en 85. Fue una experiencia muy interesante. México es un país increíble. Después me fui a Suecia, que es el contrario, muy diferente. Después trabajé con asuntos comerciales, la OMC, después con la Unión Europea en Bruselas. Yo era parte de la misión de Brasil junto a la Unión Europea. Y en 2000 empecé a trabajar con temas asiáticos, especialmente China, que quedó, a partir de esta época, un parceiro muy importante de Brasil. Me fui después a China, trabajé en la Embajada de Brasil en China, y después para Moscú, donde quedé por unos años. Mi primer puesto como embajador fue enseguida en Kazajstán. Después volví para ser director general de Europa en mi ministerio, y después me fui a Ucrania y ahora Georgia. Un largo recorrido. Un largo recorrido, sin duda. ¿Por qué o cómo usted evaluaría la decisión de que Brasil aperturó una embajada en Georgia y en qué año se fundó? Bueno, en realidad nosotros reciprocamos una actitud georgiana de abrir una embajada en Brasilia en 2010. La iniciativa fue de la Georgia. En ese entonces les preocupaba mucho la posibilidad de que Brasil, Argentina, México y otros países de América Latina siguieron, digamos así, una línea prorrusa y que pudiéramos reconocer la independencia de las provincias de Abjasia y Osetia. Y para un poco evitar esto, trataron de crear 3 embajadas en América Latina, en Brasilia, Buenos Aires y México. Brasil fue el único país que reciprocó esto y creó una embajada aquí en Georgia en 2012. Los otros por el momento no han hecho eso, pero empezó básicamente por una iniciativa georgiana y nosotros normalmente en casos en que un país pequeño crea una embajada en Brasil, normalmente reciprocamos. Perfecto. Como bien dice, Brasil es la única embajada iberoamericana ubicada en territorio georgiano. ¿Por qué cree que hasta la fecha no se ha
respondido de la misma manera otros países, como bien decía Argentina, entre otros, y no han montado su embajada aquí en territorio georgiano, y si cree que en los próximos años la van a acabar instalando finalmente. Sí, yo creo que hay un cierto desconocimiento sobre la Georgia en América Latina, ¿no? La gente no entiende mucho bien lo que el país es, algunos lo ven con pesimismo. Por ejemplo, es muy común que se ve, por ejemplo, a Azerbaiyán como la gran potencia de la región, ¿no? Por el hecho de tener petróleo. Pero lo que es interesante para nosotros en Brasil es que hemos descubierto que la Georgia es un parceiro muy importante comercial. Nuestras mayores exportaciones para esta región están aquí en Georgia, mucho más que Azerbaiyán o Armenia, mismo Kazajstán, ¿no? De manera que creo que podemos ver ahí un cierto desconocimiento de la América Latina acerca de Georgia. Sobre el futuro, yo creo que Argentina le gustaría crear, eso ya me han comentado embajadores argentinos, pero en este momento, como todos saben, hay una crisis ahí, pero creo que en el futuro lo hará. Y estoy cierto también que España en algún momento futuro también lo hará, ¿no? Especialmente si Georgia ingresa en la Unión Europea, sería casi obligatorio esto, ¿no? Yo soy optimista, yo creo que este es un país que es un país estable políticamente, economía que crece, es un hub logístico entre Europa, Asia, Oriente Medio y Europa, y soy bastante optimista sobre la Georgia. Especialmente, como decía España, que actualmente no tiene una embajada, sí que mediante la representación de Marcos Granados, que tiene una oficina, sí que efectivamente al final, como depende de la embajada que está ubicada en Ankara, en Turquía, tiene más limitación a la hora de poder hacer operaciones. Aún así debo de decir que Marcos Granados es una persona muy activa, que se mueve muchísimo y que creo que si además fuera embajador podría incluso hacer muchísimo más, ¿no? Tendría más posibilidades. Ojalá, de hecho, como bien dice, pues, y yo también me siento optimista, especialmente con España, porque lo que nosotros estamos viendo en los últimos 4 años de trayectoria profesional con tu empresa en Georgia es que no paran de venir españoles a Georgia. Como le decía el otro día, no paran de venir un perfil específico que son nómadas digitales, gente que trabaja remotamente con el ordenador y pueden trabajar desde cualquier parte del mundo, que se ubican en este país precisamente pues porque, entre otros, es un país muy seguro, a nivel de tributación pues está muy bien, además es un país que respeta la propiedad privada, que es un país jurídicamente hablando, incluso con el sector bancario pues muy sólido. Entonces, por todos esos motivos muchos están ingresando. Yo realmente también espero y me siento optimista de que pronto puedan desembarcar aquí y que tengamos pronto una embajada española. Me hablaba antes, Osvaldo, sobre las exportaciones. ¿Qué tipo de exportaciones tienen actualmente y qué tipo de negocio comercian con Georgia? Sí, tenemos exportaciones bastante largas, bastante impresionantes, pero desafortunadamente un poco limitadas, en el sentido que es básicamente azúcar y carnes, ¿no? Azúcar porque creo que con este conflicto ruso-ucraniano ha habido una disminución de las exportaciones de Rusia y Ucrania, y por eso hay mucha demanda de Asia Central, mucha demanda de Azerbaiyán, de Georgia, etc. Pero es una commodity que no lleva mucho más cosa, ¿no? Simplemente. Ahora, las carnes son más, es un proceso más continuo, están creciendo de año a año. Brasil ya domina el comercio de carne suína congelada para acá, que es una carne muy importante para los georgianos, ¿no? Les gusta mucho la carne de puerco. Estamos bien en los pollos y solo creo que carne de res nos falta un poco más para llegar a los primeros lugares, ¿no? Entonces es una historia de suceso. Lo que me interesa ahora es intentar diversificar este proceso para entrar en otras áreas, ¿no? El problema es que normalmente son dominadas o por la China o por Turquía y en algunos casos por países europeos, ¿no? Entonces hay que procurar un camino ahí para nosotros, ¿no? El otro día me comentaba Osvaldo que el sentido natural de haber aperturado una embajada
En lugar de haber sido Georgia inicialmente, hubiera sido Armenia, que de hecho, si no recuerdo mal, me dijo que ya tiene representación incluso antes que Georgia, ¿puede ser? Sí. Sí, cuéntenos un poquito qué vínculo había originariamente entre Brasil y Armenia y el por qué se decidió también montar una embajada. Hay una diáspora muy fuerte de Armenia en Brasil, ¿no? Es una de las mayores diásporas del mundo, solo atrás creo que de Argentina, que hay una diáspora muy fuerte también, Estados Unidos, Francia. De manera que la diáspora armenia en Brasil es una diáspora muy exitosa, son hombres de negocio, personas de mucho éxito, suceso, y pidieron al gobierno brasileño para crear una embajada en Armenia para apoyar a Armenia, ¿no? Los años 90 en esta región aquí, de manera general en toda la ex Unión Soviética, pero especialmente aquí, fueron años muy difíciles porque la economía soviética centralizada se hundió y no había una economía de mercado para sustituirla. De manera que fueron años muy difíciles y a pedido de la comunidad armenia de Brasil creamos una embajada ahí. Aliás, además no solo nosotros, pero Argentina y Uruguay también tienen representaciones en Armenia. Pero el país que inicialmente nos pareció más interesante desde el punto de vista comercial fue el Azerbaiyán, ¿no? Que es un país que tiene mucho petróleo, que está yendo muy bien, y creamos la embajada ahí algunos años después, ¿no? Y finalmente Georgia fue la última y hay más por iniciativa de ellos do que de nosotros, ¿no? Es un poco la historia. Tenemos también en Kazajstán, tenemos también básicamente Kazajstán en Asia Central. No tenemos ni Uzbekistán, ni Kirguistán, ni Turcomenistán. Pero Kazajstán es el más importante de ellos, ¿no? Aunque Uzbekistán está creciendo mucho también. Sin duda. ¿Cómo evaluaría estos años en los que usted está afincado en Georgia como embajador de Brasil, la relación con el gobierno y con la diplomacia aquí en Georgia respecto a otras trayectorias, otras experiencias con otros países en los que ha tenido bagaje previo y ha sido representante? Bueno, en Suecia teníamos una relación muy fuerte de muchos años, ¿no? 100 años, algo así. México también es un país hermano latinoamericano y China un potencial increíble, ¿no? Y de manera que yo creo que Kazajstán y Georgia fueron los dos países donde hay más que hacer para consolidar una relación importante, ¿no? En el caso de Georgia, estamos muy bien en términos comerciales. Además, quería decir que es un país muy abierto, muy poco proteccionista. A mi juicio, es el país menos proteccionista que yo he conocido. Una de las razones por eso es que no tiene una agricultura muy fuerte, ni industria muy fuerte, de manera que importar estos productos es natural para ellos, ¿no? Entonces, no, eso es una facilidad muy grande. Nunca he tenido ningún problema aquí en Georgia. En Ucrania tuvo muchos problemas, eso fue un poco antes, 2016-20, pero aquí jamás, ¿no? Lo que hace falta aquí es crear una relación entre sociedades, entre empresarios, entre políticos, acercarnos más, porque el problema es que para Brasil Georgia es muy distante, ¿no? España es mucho más cerca, ¿no? Claro. Y para la Georgia, ellos están en una época en que están muy obsesionados con esta cuestión de la Unión Europea, si entran, si no entran, si no entran, cómo hacer, ¿no? Cómo quedar solos en una región bastante instable, ¿no? Tenemos la Armenia y Azerbaiyán con guerras, tenemos el conflicto ruso-ucraniano. Entonces están muy involucrados en esta cuestión. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para Europa? ¿No vamos para Europa? Entonces, América Latina es un poco distante para ellos. Y como no tienen una diplomacia comercial, no son grandes exportadores, entonces también no hay este factor para ayudar, ¿no? Pero lo que yo he encontrado es bastante buena voluntad,
Nosotros naturalmente reconocemos absolutamente la integridad territorial de la Georgia, no aceptamos la independencia de Abjasia y Osetia, como también no aceptamos de Donbass o Crimea. Para nosotros continúa territorio ucraniano, ¿no? Claro. Y eso es una buena base. Y también hay mucho interés aquí por la cultura de Brasil. Los georgianos son encantados, no solo por Brasil, pero la cultura latina de manera general, les gusta mucho. Hay mucha gente que intenta aprender el portugués para comprender las telenovelas, ¿no? De manera que yo estoy intentando construir una relación un poco basada en la parte económica, la parte cultural y más contactos políticos, ¿no? Osvaldo, me comentaba que, y hemos comentado anteriormente, que esta es la única embajada iberoamericana en Georgia. ¿Podría contarme actualmente cuántos brasileños están residiendo, quizás permanente o temporalmente, en Georgia y qué perfiles de personas son? ¿Son empresarios? ¿Son inversores? ¿Qué tipo de perfiles ocupan y qué vienen a hacer a Georgia? Bueno, hay dos tipos básicamente, los permanentes y los fluctuantes. Los permanentes son muy pocos, son creo que 30. Ahí tenemos, por ejemplo, brasileños casados con georgianas, georgianas casadas con brasileños. Hay algunos atletas que vinieron aquí hace mucho tiempo y se quedaron. Hay algunas personas que trabajan con profesores aquí, incluso de inglés, por ejemplo. De manera que es un grupo muy pequeño, pero hay la comunidad fluctuante, que son básicamente lo que llaman los digital nomads, ¿no? No sé cómo decir en portugués, en español, nómades digitales, ¿no? Sí, exacto. Y ahí vienen por 6 meses, 8 meses, se quedan, se van. No son permanentes aquí. Les gustaban más, un poco más antes, que era un país un poco más barato. Ahora, con el influjo de rusos, se encareció un poquito. Y se quedan algunos meses y se van, ¿no? Entonces, no tenemos mucho contacto con ellos porque en realidad viven su mundo particular, etc. A veces lo ayudamos cuando necesitan, pero es bastante raro que eso se pase. Pero una cosa interesante es que nosotros ayudamos a los países de Mercosur, ¿no? Chile, Uruguay, Argentina, cuando tienen problemas consulares aquí. Nuestra embajada se ocupa de esto, especialmente en este caso de los niños de, no sé, que nacen aquí Gestación subrogada. Sí, sí. Entonces hay muchos casos de que nacen aquí, no tienen documentos y nosotros ayudamos a los países, a los padres, a la embajada Uruguay, Argentina, chilena, más próxima a registrarlos, ¿no? Oficialmente. A tramitar los pasaportes. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, sí que como yo le decía anteriormente, muchos nómadas digitales que vienen a Georgia vienen para esos 6, 7, 8 meses anuales, porque de esta manera pueden tributar aquí en Georgia y claramente es una ventaja competitiva con todos los países de la zona, incluso añadiendo los países europeos, porque tiene muchas más ventajas fiscales este país que no otro. Y sí que es cierto de que el precio medio de estilo de vida ha subido en los últimos año y medio aproximadamente, desde la gran entrada, el flujo masivo de rusos principalmente a Georgia a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sí que es verdad que para ciertos perfiles que tienen un ingreso promedio alto mensual, lo que le contaba, ¿no? Pues programadores de software, expertos en marketing online, plataformas de e-commerce, etc. Sí que vienen a Georgia incluso habiendo encarecido los precios, porque realmente han encarecido en toda Europa, tenemos que ser honestos. De hecho, hace poco fui a Armenia y los precios dije, wow, o sea, hace 3 años estos precios no eran así ni por asomo. Y sí que es verdad que a pesar de que los precios han aumentado, siguen viniendo porque la ventaja competitiva a nivel fiscal está clara. En un país como en España puede llegar a tributar hasta el 47%, cuando aquí en Georgia estamos hablando del 1%, dependiendo del tipo de actividad, y máximo un 20%, ¿no? Entonces, ahí sí que claramente hay una ventaja competitiva. Me gustaría preguntarle qué tipo de trámites suelen necesitar
los viajeros perpetuos, los que no están viviendo permanentemente en Georgia, en este caso los brasileños que usted conoce y que pues pasan por la embajada. ¿Qué tipo de trámites necesitan? ¿Necesitan hacer alguna inscripción consular? ¿Tienen que hacer algún tipo de trámite específico o qué suelen hacer? Nosotros pedimos que todos los brasileños que viven aquí se registren para que sepamos dónde están para alguna situación excepcional. Por ejemplo, en Ucrania eso fue necesario porque cuando hubo el conflicto nosotros no teníamos una buena idea de cuántos brasileños había. Nosotros calculáramos como 200 y había 500, ¿no? Muchos atletas, por ejemplo, en ciudades desconocidas. Entonces, para ayudar a ellos mismos, siempre pedimos que se registren. Es muy sencillo, es un email a la embajada y es todo, ¿no? Pero ni siempre lo hacen. Muchas veces lo evaden, ¿no? A veces no es por nada, simplemente porque no se despistan o no tienen No ven un interés inmediato. Correcto. Yo siempre lo recuerdo a todos los clientes, en este caso, por ejemplo, españoles, que también hacemos lo mismo desde la oficina que depende de la embajada de Turquía en Ankara, con Marcos Granados. Siempre les sugerimos a todos nuestros clientes españoles que se registren, porque para cualquier emergencia o una situación de catástrofe natural, en general siempre va muy bien tenerlo, ¿no? Y además hay una cosa muy interesante con la embajada de Ankara en Turquía, y es que cuando uno se convierte en residente legal en Georgia, obtiene su DNI georgiano, y hace la posterior inscripción, en lugar de como no residente, la hace como residente, obtiene un certificado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por el cual notifica y certifica que esa persona reside legalmente en territorio georgiano, lo cual ese tipo de documentos realmente, en un futuro, si se lo reclaman en el país de origen, está muy bien. Porque una cosa es residir fiscalmente en este país, donde tienes que obtener un certificado de residencia fiscal, sino que además eres residente legal, tienes tu DNI georgiano, bueno, pues tienes la capacidad de obtener este tipo de certificado que comentaba. Y yo estoy seguro que todo esto, a los brasileños que nos escuchen o en general a los hispanohablantes, tienen que tener en cuenta que todo este tipo de trámites, aunque parezca un engorro, es nada, son 5 minutos, el trámite sencillo y les va muy bien a ellos también para el futuro. Solo queremos tener un email y teléfono, eso es todo. Eso es todo, sí. Me gustaría que podamos hablar ahora un poquito más en relación con Georgia. Conoce mucha gente que va y viene, viajeros perpetuos, también residentes permanentes brasileños. También yo le he explicado nuestra situación y nuestra trayectoria con los hispanohablantes que vienen aquí, les ayudamos a radicarse en el país. ¿Qué son las cosas que una persona que nos está escuchando quizás desde su país de origen, en cualquier país de Latinoamérica o de España, antes de que venga a Georgia, qué se va a encontrar? Por un lado algo positivo y por otro lado algo no tan bueno. Bueno, yo creo que el positivo es largamente superior al negativo, solo para empezar, ¿no? Es un país con muy poca burocracia y eso, por ejemplo, viniendo de Brasil es un espanto, ¿no? Porque una vez, le voy a simplemente explicar esto, nos preguntaron de nuestra Cancillería cuál era el estatus de los impuestos, ¿no?, que cobraban los georgianos sobre brasileños, sobre la embajada, etc. Y había una lista de 15 impuestos. Y yo les dije, bueno, eso no existe. Aquí hay uno solo que es el IVA. Y se acabó. Entonces, para ver cómo es mucho más simplificado, mucho menos impuestos. Con efecto, con el derrumbe de la Unión Soviética, los georgianos optaron por un sistema económico muy liberal, con bajos impuestos, con mucha libertad de emprender, porque eso era la única salida, ¿no? Y estaban un poco desgostosos de toda esta dificultad de la economía centralizada soviética. Eso fue muy natural para ellos. Entonces, para alguien que viene para acá es muy sencillo. Como le dije, para nosotros, nuestras exportaciones para acá van muy bien, no hay proteccionismo, no hay problemas. Eso me parece una cosa muy, muy interesante. La vida aquí también me parece muy buena porque es muy, digamos, europea. Hay, por ejemplo, calles muy bonitas, hay teatros, hay cines, hay buenos restaurantes, hay teatro, hay ópera, hay música sinfónica. Tenemos aquí unas montañas muy bonitas en el norte, muy cerca de la ciudad, el Cáucaso, donde se puede esquiar, ¿no?, con mucha facilidad, ¿no? 2 horas de coches, todo. Y un clima bastante razonable. El invierno es un poco frío, pero me parece que no es más frío que
digamos, España de manera general, ¿no? Y el verano es muy caliente. Me parece un lugar muy agradable. Está en el medio de Europa, Oriente Medio y Mediterráneo. Eu veo basicamente como um lugar muito positivo, não? E não quero, incluso não quero sair, Le gusta. quedarme um pouco mais. Sim. Negativo, eu diria que a outra coisa que necessito falar sobre o positivo são pessoas muito fáceis, de los georgianos, muito simpáticos. Eu tenho muita facilidade de falar com pessoas de todos os rangos, não? Incluso pessoas com muito dinheiro, políticos importantes, todos são muito abertos. E isso também é muito importante, não? Para a pessoa que vem de afuera. Eu diria que os pontos negativos são uma certa desorganização, sobretudo no tráfego. Todos querem comprar coches, as calles não se ampliam, se diminuem para imitar a certos estándares europeus e onde a gente utiliza mais, claro, o autobús, etc. E então, é um problema que, se continua isso, vamos a quedar sem poder locomovernos. Pero creio que é algo que terá uma solução nos próximos anos, com mais transporte urbano, com mais metrô, etc. Esse é o único ponto, uma certa, por exemplo, a gente põe o coche onde quer, se bloqueia-las, não? É um pouco este problema, pero es bastante menor comparado con el positivo, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, digo siempre, yo llevo aquí viviendo un poco más de 4 años y puedo decir francamente, al final, algo que siempre sugiero a las personas que vienen a Georgia a residir es venir una semana antes de tomar la decisión final. Sí. Quiero que lo vean por sus propios ojos. Cuando vean esto, pros y contras, todos y absolutamente todos, evidentemente puedes detectar esos puntos en contra que estamos comentando, pero son ínfimos si los comparamos con los puntos a favor, ¿verdad? Yo añadiría como pro, para mí algo muy importante, y para al menos el perfil de clientes que nos ven, es la seguridad. La seguridad física, la seguridad jurídica y la seguridad bancaria. Georgia es uno de los países, creo que está en el top 10 mundial, a pesar de ser tan pequeñito, en hacer valer sus contratos y respetar los negocios. Es decir, si tiene una empresa aquí en Georgia, no es menos que tenerla en un país como Estonia, por ejemplo, ¿no? Es un país que respeta mucho la perspectiva jurídica de los negocios y de los contratos, y eso es algo que es muy importante. Si hubiéramos vivido en otra etapa en Georgia en la que había mucha corrupción, en la que había mucha mafia local, hubiera sido diferente, en el que quizás grandes fortunas, grandes inversores, quizás no le verían sentido a invertir en un país tan cambiante y tan poco sólido, ¿verdad? Pero ahora mismo las fortunas, muchas de ellas están invirtiendo en Georgia precisamente porque ven futuro en este país y porque ven. Evidentemente todos los países tienen un cierto nivel de corrupción y España no es no puedo decir que no está en esa lista, evidentemente, pero Georgia debo de decir que yo jamás la he notado desde la perspectiva de los negocios, cuando quieres abrir una empresa, cuando quieres montar un bar y necesitas un permiso. Todos tienen un protocolo para ello y tienes que cumplir absolutamente todas las listas de tareas para que finalmente te otorguen esa licencia o se te pueda abrir ese negocio, ¿no? Y eso es algo para mí muy importante, porque yo no puedo recomendar a nadie que venga a Georgia si primero no se van a sentir seguros por las calles. Una mujer que vaya a las 3 de la mañana, a las 3 de la noche, después de venir de tomar unas copas con unos amigos, y también que para los inversores y los empresarios que no sea seguro desde un punto de vista de negocio y jurídico, ¿no? Y sí que me gustaría añadir una contra, que para mí es la más importante, pero como verás son contras que, bueno, que tienden a mejorarse. El país está creciendo, precisamente por lo que comentaba, es un país que necesita tiempo, que viene pues, de formar parte de la antigua Unión Soviética, y ahora mismo yo le equipararía a Georgia actualmente a una España de hace 20-25 años, por lo tanto tiene mucho recorrido por hacer. Para mí el contra más importante es el sector de servicios. Sí que le puedo decir que cuando va a un restaurante, cuando va a un hotel bueno, o en general cuando quiere recibir un buen servicio, cuesta mucho encontrarlo. Yo hablo mucho con amigos georgianos locales que me dicen, es que Adrián, la gente no quiere trabajar, prefieren estar en casa. De hecho, quiero hacer una puntualización, las mujeres son las que levantan este país.
Las mujeres georgianas son bravas, son valientes, son luchadoras y son muy trabajadoras. Y sí que tengo que decir que los hombres georgianos, por supuesto hay de todo, evidentemente, no quiero generalizar, pero sí que es verdad que les cuesta más trabajar, les gusta menos y les gusta mucho más estar haciendo actividades más interesantes, más heroicas para ellos, ¿no? Yo sí que diría que esa es la parte que yo peor llevo, porque cuando uno va a un restaurante que se quiere estar a gusto, que quiere recibir un buen servicio y que quiere pues, estar en una buena amenidad, pues a veces no lo recibe, ¿no? El trato no es bueno o tiene un poquito esa carencia, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo que está poco a poco cambiando. Algo que yo estoy viendo aquí con los empresarios que se deciden erradicar aquí en el país y que contratan gente local, es que como ya vienen con protocolos de calidad de otros países, ya ayuda eso muchísimo a que los propios locales comiencen a hacer otros estándares de calidad y evolucione mucho más. Lo hemos visto con cadenas hoteleras extranjeras, con cadenas de restaurantes que están viniendo también a Georgia y les ves la diferencia. Notas que ahí sí que hay un servicio mejor, una calidad a la atención al cliente mucho mayor, ¿no? Ese sí que sería para mí el contra que no es algo muy importante, pero sí que se puede ver con mucha frecuencia, ¿no? Osvaldo, sí que me gustaría, dado la trayectoria que tiene aquí en Georgia y lo que me ha contado acerca de la embajada y de la misión, sí que me gustaría que nos centráramos en este bloque sobre cuáles son los objetivos a un corto o medio plazo que tiene la Embajada de Brasil aquí en territorio georgiano. Quizás aumentar las exportaciones entre los países o quizás se trata de buscar otra vía de sinergia entre ambos países. ¿Qué relaciones tiene con el país de Georgia y cómo espera que éstas aumenten y crezcan en los futuros, vamos a decir, 5 años? Perfecto. Yo creo que la embajada tiene 3 misiones principales, ¿no? Una misión es la misión de acercar políticamente a los dos países. Tenemos ya una cooperación bastante buena en foros internacionales, por ejemplo, nos apoyamos mutuamente en las organizaciones de Naciones Unidas, tenemos visiones muy parecidas sobre la cuestión de la integridad territorial y estamos trabajando para aumentar el nivel y frecuencia de visitas de lado a lado. Como le dije, es un momento muy especial ahora en la vida de Georgia porque están muy involucrados en la cuestión de la accesión a la Unión Europea. Pero yo creo que los próximos meses y años van a tener más tiempo para mirar afuera un poco, ¿no? Mirar a África, América Latina, Asia, de manera que estoy intentando facilitar este proceso. El segundo plano es el plano económico. Nosotros encaramos Georgia no solo como un país de 4 millones de habitantes, un mercado relativamente pequeño, pero también como puerta de entrada para el Cáucaso y Asia Central. Porque lo que está pasando es que antes nuestro comercio con Asia Central iba por medio de la Rusia. Los navíos iban a San Petersburgo y de ahí por ferrovías hacia Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, etc. Lo que estamos notando es que con este conflicto, que ya tiene como 2 años, muchas cadenas logísticas están cambiando para Poti, que es un puerto aquí en el Mar Negro, de Georgia, después para Bakú, que está, capital de Azerbaiyán está sobre el Caspio, y de ahí para Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán. Entonces empieza a haber una nueva logística que muchos llaman del corredor del sur, entre Asia y Europa, entre China y Europa, y vemos que se amplía mucho el comercio por esta vía. Entonces vemos Georgia no solo como un mercado individual, pero también como puerta de entrada para toda una región que tiene bastante perspectivas de crecimiento. Uzbekistán, Kazajstán son países grandes y también es una región que tiene mucho potencial de crecimiento económico, ¿no? Entonces, eso es un poco sobre el plano del comercio. También estamos intentando diversificar, dejar un poco las commodities y entrar un poco en otras áreas. Brasil es muy competitivo en calzados, en material de construcción. Aquí hay mucha construcción civil. Y también, por ejemplo, están bebiendo cada vez más café aquí, traer el café de Brasil para acá. Lo que pasa mucho hoy día es que compran muchas cosas de Europa. Son cosas brasileñas, como el café, etc., pero vienen de
de Europa, ¿no? Entonces, es un poco ampliar los flujos y también diversificar los flujos, ¿no? Y la tercera cosa que es muy importante es el cultural, porque aquí hay ven muy positivamente a la cultura brasileña, latina de manera general, ¿no? Es importante señalar que durante la época de la Unión Soviética era prohibido cualquier cultura occidental, en el sentido de americana, inglesa, eran cosas prohibidas, pero la cultura de América Latina era posible. Entonces, me ha contado un funcionario que su padre fue a la cárcel por escuchar el Beatles y enseguida trató de comprar música brasileña, bossa nova, etc. Y esto no había problema, ¿no? Entonces, hay mucha gente que conoce, que le gusta, y intentamos acercar los dos pueblos con manifestaciones culturales, sobre todo música, pero también exhibiciones de fotos, alguna cosa de traducciones de romances de Brasil para acá y viceversa. Y eso es una cosa que a mí me gusta muchísimo porque el resultado es muy positivo. Totalmente. Si le parece, vamos a hablar sobre Abjasia y Osetia. Desde hace años, pues Georgia entró en diferentes guerras, hablamos la del 1993 y la del 2008, en la que actualmente, a modo de resumen, pues hay dos regiones, una de ellas es Osetia del Sur y otra es Abjasia, las cuales, debido al punto caliente en el que se encuentra Georgia en el mapa, pues no están gestionadas por Tbilisi, ¿no? Por la administración central. ¿Qué me podría decir en relación con estas dos regiones y si cree que la situación actual que cosecha Georgia en términos geopolíticos puede afectar al futuro de esta región, al futuro de este país, en materia de entrar o no a la Unión Europea y al posterior crecimiento que se le espera? ¿Cree que precisamente por estas regiones que actualmente no están administradas por Tbilisi pueden acabar finalmente suponiendo un problema para la adhesión a la Unión Europea o incluso a la OTAN, porque se ha llegado a hablar hasta desde esa posibilidad, y esto puede afectar al crecimiento del país? Es una situación muy compleja porque en realidad eran antes, durante la Unión Soviética, regiones autónomas, ¿no? Había un grupo, una población muy mezclada, había, por ejemplo, abjasios, que es una población propia, había georgianos, había armenios, había judíos, había un poco de todo. Y en la dinámica de la independencia de los países de la Unión Soviética, hubo una situación en que le interesaba al gobierno de Rusia mantener cierto control sobre los países que salían de la Unión Soviética. Y entonces ayudaban a los grupos independentistas para tener una especie de argumento con las nuevas autoridades para no hagan nada que sea malo para Rusia, sino ayudamos a estos. Y eso no solo aquí, pero eso se pasó también en Moldova con Transnistria, se pasó en Azerbaiyán con Karabaj, se pasó aquí con las dos provincias. Y bueno, que es un tema muy complicado. La Georgia, en el momento de independencia, no tenía un ejército fuerte, ¿no? Nunca fueron muy fuertes en eso y terminaron por perder esta región. Hubo muchos refugiados que tuvieron que salir, etc. Y es un problema hasta hoy, ¿no? En el pasado hubo, en el gobierno pasado, ¿no? Una tentativa de ocuparlos por la fuerza, que no funcionó muy bien. Incluso eso dio margen a la invasión de Georgia por la Rusia, ¿no? En este caso fue la tentativa de ocupar a Osetia, ¿no? Pero desde que este nuevo gobierno llegó al poder, ¿no? Que el gobierno decidió que no va a recuperar estos territorios por el uso de la fuerza, está absolutamente descartado. Hay negociaciones que no resultan en mucha cosa, pero de todas maneras hay una conversación entre Rusia de un lado, las dos provincias de Georgia. Y el más importante, perdón, es que el actual pensamiento georgiano es de intentar recuperar el control sobre estas provincias a través de la adhesión a la Unión Europea, porque
Disculpe, el raciocinio es de que si Georgia entra en la Unión Europea, se progride económicamente, si se transforma en un país rico y próspero, estas provincias van a tener un interés natural en agregarse a un país que va bien. Porque en el caso de Abjasia, hoy hay una crisis muy grande, ¿no? Hay poco crecimiento económico, hay muchos desentendimientos entre la población local y Rusia, y muchas dificultades. Ahora hablan de un puerto militar ruso en Abjasia, en Ochamride. Eso resultaría en involucrar a Abjasia en la guerra, ¿no?, ruso-ucraniana. De manera que la concepción actual del gobierno es: vamos a crecer económicamente, vamos a entrar en la Unión Europea y a un dado momento las regiones, ¿queremos hacer parte de la Unión Europea o de una Rusia constantemente en guerra, con dificultades, etcétera? Y me parece una idea muy buena. Entonces, es un poco lo que piensan ellos. Hay problemas bastante grandes en Abjasia con la situación económica, dependen fuertemente de Rusia, y hay problemas con el suministro de petróleo, de gasolina, de electricidad, etc. Y creo que esa estrategia georgiana hace mucho sentido. ¿Cree que será posible una adhesión a la Unión Europea por parte de Georgia en los próximos años? Yo creo que sí, fundamentalmente en el campo económico la Georgia está relativamente bien, es una economía poco estatal en el sentido de fuertes controles de gobierno, que es un problema en la adhesión con la Unión Europea, ¿no? Pero no es así, es un país con un régimen bastante liberal, de manera que en el campo económico las negociaciones van bastante bien, y seguro que en este aspecto Georgia está mejor que Moldova o Ucrania. Ahora, el aspecto político son las llamadas reformas democráticas, el sistema judiciario independiente, policía, jueces independientes, libertad de expresión, independencia de la media, participación de las ONGs en el sistema político. Estos son temas un poco más complejos, un poco más difíciles. La verdad es que Georgia viene de un pasado donde nada de esto era muy obvio y tiene que trabajar un poco más en esto, pero me parece que la posibilidad de entrar en la Unión Europea es muy positiva porque es un país que es bastante pequeño, con pocas materias primas, y entrar en la Unión Europea habría mucha ayuda económica, probablemente el nivel de vida subiría muchísimo, ¿no? Hace todo sentido, ¿no? Ahora siempre es difícil cambiar las reglas, ¿no? Hay los grupos que se benefician de la situación actual, ¿no? Hay los grupos que piensan que Rusia es un buen parcero, ¿no? Pero al final yo creo que van a caminar por ahí, porque realmente es como fue para España y Portugal. La entrada en la Unión Europea fue decisivo sobre todo para un país menor como Portugal, ¿no? España ya tenía sus propias posibilidades, pero para los países muy chiquitos es una fuente de mucho dinero, mucha inversión, mucho apoyo, ¿no? De manera que eso me parece claro, ¿no?, que van por ahí. Para cerrar el bloque y el podcast, me gustaría preguntarle qué cree que podríamos hacer entre brasileños y hispanohablantes en general, pues personas de toda Latinoamérica, España, para juntarnos más, los que residimos aquí, los que vivimos aquí, que no estamos haciendo realmente, porque si le digo la verdad, me cuentan mis clientes, yo antes organizaba un evento semanal que se llamaba Hispanohablantes en Georgia, donde tenemos un grupo en Facebook y hacíamos quedadas, conectábamos con personas. Pero lo cierto es que paradójicamente nunca vi a un brasileño en estas quedadas, por lo tanto no lo estaba haciendo del todo bien cuando no supe comunicarlo a todas las personas
que pudieran llegar a potencialmente estar interesadas, porque al final algo muy importante cuando uno cambia su residencia a otro país, y además tan culturalmente distinto como puede ser Georgia, es conectar con personas que tengan los mismos intereses que tú, que están en una misma situación que tú, y eso se me hace clave, ¿verdad?, a la hora de poder generar esos impactos en las comunidades. Entonces, ¿cómo cree que podríamos acercar a todas las personas que viven aquí en Georgia y que pues, de alguna manera se sientan más en casa, ¿no?, al conocer y conectar con todas esas personas? Bueno, en realidad nosotros en la embajada intentamos hacer esto sobre el plan brasileño, ¿no? Pero son muy pocos, no son 15, 20, a veces un poco más, poco menos. Hacíamos un happy hour a cada mes, ¿no? De manera que eso me parece una buena idea. Yo propondría un club iberoamericano, porque ahí tenemos los españoles, portugueses, brasileños, mexicanos, argentinos, todos, ¿no? Y eso podría ser una vez por mes o cada 2 meses para empezar. Vamos a un restaurante, alquilamos una sala, etcétera, y empezamos con como si fuera un cóctel, ¿no? Algo así. Después puede ser que para el futuro podamos invitar a personalidades para hablar sobre temas de interés, ¿no? Pero al comienzo creo que sería más una cosa de networking, ¿no? El club iberoamericano. Suena bien, suena bien. Osvaldo, para acabar el podcast me gustaría preguntarle, y que seguramente es una pregunta que también se van a hacer la audiencia, y es si cree que para un nómada digital, para un experto que trabaja con el ordenador de manera online, que puede trabajar desde cualquier parte del mundo, si cree que Georgia puede ser como un siguiente destino para esa persona que nos esté escuchando y por qué. Es decir, desde el punto de vista de la burocracia en Georgia, o de los impuestos, o del estilo de vida, de las libertades que comentábamos, o del turismo incluso, qué cosas, actividades se pueden hacer en Georgia. Si usted recomendaría a esa persona continuar su aventura empresarial y vivir en un país como Georgia, ¿y por qué? Perfecto. Yo creo que Georgia es un destino que trae muchas ventajas. La primera creo que, como he dicho, ¿no? Los impuestos son relativamente menores. Hay una buena calidad de vida por la seguridad que hablaste. Yo no hablé, pero es verdad que la seguridad es muy buena aquí. Por la riqueza de la cultura, las posibilidades de Tbilisi, también Batumi, que es un lugar muy interesante también. Y un estilo de vida muy europeo, o sea, no estamos en el Oriente Medio con las mujeres todas cerradas, ¿no? Los georgianos son europeos naturales, ¿no? Como nosotros, ¿no? De manera que creo que por todo esto, ¿no? Costo de vida relativamente bajo, la facilidad de trabajar, la burocracia reducida, una ciudad encantadora, ¿no? Tbilisi. Todas las gentes que me visitan aquí, no van a vivir aquí, pero me visitan, salen encantados por la belleza de la ciudad, las posibilidades, las montañas, sobre todo si uno le gusta el trekking o este tipo de deporte, hay mucha cosa que hacer aquí. De manera que creo que es un saldo muy positivo. Yo mismo no quiero salir. Esperemos que no, realmente, y que siga la misión por muchos años más. Pues un placer, Osvaldo, ha sido realmente un honor haberle entrevistado, me llevo pues, una grata experiencia y sobre todo así le conocemos mucho más, porque muy poca gente sabe que hay una embajada de Brasil en Georgia. Es la primera iberoamericana y por eso me parecía muy interesante traerla al canal, porque creo que la misión que hace... Desde 2012. Desde el 2012, sí, sí, cierto, pero sí que es verdad que como no hay tantos brasileños, o al menos yo no he conocido tantos durante todos estos años, y sí que es verdad que los hispanohablantes que conozco pues no lo conocían y ahora ya saben que hay una embajada brasileña en Brasil que tiene unas misiones pues muy loables y que además cualquier otro ciudadano de otro país de Latinoamérica que pues precise cualquier cosa en cualquier momento pueden dirigirse a usted, a la embajada y poder ayudarle con algunos trámites. Pues un placer, muchas gracias Osvaldo. El placer fue mío. Gracias. Gracias.